Nunca quise mudarme al campo. Siempre he sentido que los pueblos pequeños tienen algo opresivo. Clara, en cambio, parecía emocionada. Después de todo lo que habíamos pasado, la pérdida del bebé, las discusiones constantes, ella decía que necesitábamos un cambio radical. Cuando encontró esa mansión por un precio increíblemente bajo, no pude negarme. Es nuestra oportunidad para empezar de nuevo, me dijo con una sonrisa que no veía en su rostro desde hacía meses. Yo acepté, aunque algo en mi interior me decía que no era buena idea. La casa estaba en la cima de una colina, rodeada de árboles tan viejos que parecían inclinarse hacia nosotros con cada ráfaga de viento. Las ventanas eran oscuras y profundas, como ojos vacíos que nos observaban mientras subíamos el camino empedrado. Clara estaba encantada con el lugar. ¿No es perfecta?, preguntó mientras exploraba el jardín descuidado. Pero yo no podía dejar de sentir un peso extraño en el pecho, como si algo invisible me apretara el corazón. El interior de la casa era aún más inquietante. Los techos altos y las paredes cubiertas de papel tapiz desgastado daban la impresión de que el tiempo se había detenido allí hace décadas. Había un olor a humedad y madera vieja que parecía impregnarse en la piel. Clara, sin embargo, no veía nada de eso. Con un poco de trabajo será hermosa, dijo mientras desempacábamos las primeras cajas. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo extraño. Un murmullo suave, como si alguien estuviera hablando en el piso superior. Me levanté y subí las escaleras con cautela, pero no encontré nada fuera de lugar. Pensé que tal vez era el viento colándose por las ventanas rotas o mi imaginación jugándome una mala pasada. No le di importancia y volví a la cama. Clara dormía profundamente cuando regresé al cuarto, pero yo no podía cerrar los ojos. Había algo en esa casa que me ponía nervioso, aunque no sabía exactamente qué era. Traté de convencerme de que solo era el estrés del cambio, pero esa sensación persistente de ser observado no desaparecía. A la mañana siguiente, Clara estaba llena de energía y entusiasmo por empezar a arreglar el lugar. Yo intenté seguirle el ritmo, pero no podía dejar de mirar hacia las esquinas oscuras de las habitaciones o escuchar atentamente cualquier sonido fuera de lo común. Fue entonces cuando me di cuenta. Esta casa no estaba vacía. La primera noche en la casa fue, por decirlo de alguna manera, inquietante. Clara estaba agotada después de pasar todo el día desempacando y reorganizando muebles, así que se quedó dormida casi de inmediato. Yo, en cambio, no podía relajarme. Había algo en el silencio de la casa que me resultaba antinatural, como si estuviera demasiado cargado, demasiado denso. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Era un murmullo suave, casi imperceptible. Venía del piso superior, desde uno de los cuartos que aún no habíamos explorado a fondo. Me quedé inmóvil durante unos segundos, intentando convencerme de que era el viento o algún ruido normal de una casa vieja. Pero el sonido continuó, constante y rítmico, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Decidí levantarme para investigar. Tomé una linterna y subí las escaleras con cuidado, tratando de no hacer ruido para no despertar a Clara. El pasillo del segundo piso estaba oscuro y frío. Cada paso que daba hacía crujir las tablas del suelo bajo mis pies. Seguí el sonido hasta una de las habitaciones al final del corredor. Abrí la puerta lentamente y apunté la linterna hacia el interior. El cuarto estaba vacío. No había muebles ni cajas, solo paredes desnudas cubiertas de manchas de humedad. Pero el murmullo seguía allí, aunque ahora parecía más distante, como si se hubiera movido a otra parte de la casa. Me quedé parado en la puerta durante un momento antes de cerrar y regresar al dormitorio. A la mañana siguiente le conté a Clara lo que había escuchado. Ella se rió suavemente mientras preparaba café. «Es una casa vieja», dijo con despreocupación. «Seguro son las tuberías o algo así». Quise insistir, pero su tono dejaba claro que no quería darle importancia al asunto. Sin embargo, esa noche volvió a suceder. Esta vez fue más claro. Las voces parecían estar justo fuera del dormitorio. Me levanté rápidamente para abrir la puerta, pero no había nadie allí. Solo un corredor vacío y oscuro que parecía extenderse más allá de lo posible. Fue en ese momento cuando comprendí que no era mi imaginación. Algo o alguien estaba con nosotros en esa casa. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo y tensión. Clara estaba obsesionada con limpiar y redecorar, como si arreglar la casa pudiera también reparar lo que habíamos perdido. Yo trataba de ayudarla, pero no podía concentrarme. Las voces seguían allí, siempre al borde de lo audible, como un zumbido constante que me hacía dudar de mi propia cordura. Una tarde, mientras Clara estaba en el jardín quitando maleza, decidí explorar el sótano.
Había algo en esa puerta de madera al final del corredor que me había incomodado desde el primer día. Bajé los escalones con una linterna en mano, sintiendo como el aire se volvía más frío con cada paso. El sótano era amplio, con paredes de piedra desnuda y un techo bajo que hacía eco con cada sonido. Mientras inspeccionaba las esquinas llenas de polvo, algo llamó mi atención. Un objeto cubierto por un paño sucio en el rincón más alejado. Me acerqué lentamente y retiré la tela con cuidado. Era un espejo antiguo, su marco tallado con intrincados diseños que parecían retorcerse bajo la luz tenue de la linterna. Al principio no vi nada extraño. Mi reflejo estaba allí, mirándome con la misma expresión cansada que llevaba desde que nos mudamos. Pero entonces noté algo. Mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Parpadeé y él no lo hizo. Incliné la cabeza hacia un lado y él permaneció inmóvil mirándome fijamente. Sentí un nudo en el estómago mientras seguía observándolo. De repente, su boca comenzó a moverse, murmurando algo que no podía entender. Era como si hablara en un idioma desconocido o como si las palabras estuvieran siendo arrastradas por un viento invisible antes de llegar a mis oídos. Retrocedí rápidamente y tropecé con una caja detrás de mí. Cuando volví a mirar al espejo, mi reflejo estaba normal otra vez, copiando cada uno de mis movimientos. Pero ya no podía ignorar lo que había visto. Subí las escaleras apresuradamente y cerré la puerta del sótano detrás de mí. No le dije nada a Clara esa noche. ¿Cómo podría explicarle algo así sin sonar como un loco? Los días siguientes se volvieron cada vez más tensos. Clara y yo apenas hablábamos. Ella estaba absorta en arreglar la casa mientras yo no podía quitarme de la cabeza lo que había visto en el espejo. Las voces seguían allí, más claras y persistentes, pero ahora también parecían estar afectándola a ella. Aunque no lo admitiera, notaba cómo se detenía a escuchar cuando pensaba que yo no estaba mirando. Una tarde, mientras limpiábamos el ático, Clara encontró una caja vieja cubierta de polvo. «Mira esto», dijo, con una mezcla de curiosidad y aprensión. Dentro había una pila de papeles amarillentos y cuadernos desgastados. Parecían registros antiguos, escritos a mano con una caligrafía apretada y difícil de leer. Nos sentamos en el suelo para revisarlos. Al principio los documentos parecían ser simples notas sobre reparaciones y gastos de la casa, pero pronto encontramos algo mucho más perturbador. Una lista de nombres. Cada uno estaba acompañado por una fecha y la palabra desaparecido escrita al lado. Había al menos una docena de nombres, todos vinculados a esta casa. «Esto no puede ser real», murmuró Clara, hojeando frenéticamente los papeles. Pero entonces encontramos algo aún más extraño. Un cuaderno lleno de anotaciones sobre los secos. Según lo que leímos, las voces eran supuestamente las almas de aquellos que habían muerto en la casa, atrapados entre este mundo y el siguiente. Pero había algo más inquietante. Una nota escrita al margen, casi ilegible por el paso del tiempo. Los ecos no solo repiten el pasado, anuncian lo que está por venir. Clara dejó caer el cuaderno como si le quemara las manos. «Esto es ridículo», dijo en voz alta, aunque su rostro pálido contaba otra historia. Yo tomé el cuaderno y seguí leyendo. Había descripciones detalladas de cómo las voces comenzaban como susurros y luego se volvían más claras con el tiempo, hasta que finalmente revelaban un destino inevitable. Esa noche no pude dormir. Las palabras del cuaderno resonaban en mi mente una y otra vez. Anuncian lo que está por venir. ¿Qué significaba eso para nosotros? ¿Estábamos en peligro? Miré a Clara mientras dormía a mi lado, su rostro tranquilo bajo la luz tenue que entraba por la ventana. Quise despertarla y hablar sobre lo que habíamos encontrado, pero algo me detuvo. Tal vez era miedo, o tal vez sabía que ya era demasiado tarde. Al día siguiente, Clara insistió en que debíamos ignorar los documentos. «Son solo historias viejas», dijo con firmeza, pero yo podía ver la duda en sus ojos. Y aunque intenté convencerme de que tenía razón, las voces esa noche fueron más fuertes que nunca. Esa noche las voces no solo eran más fuertes, sino que parecían estar en todas partes. Ya no eran susurros distantes, ahora se escuchaban claramente, como si alguien estuviera parado justo fuera de nuestra habitación. Clara y yo nos quedamos en silencio, escuchándolas con atención. Era imposible ignorarlas. Las palabras eran confusas, pero había algo en su tono, algo cargado de ira. Clara fue la primera en reaccionar. Se levantó de la cama, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. «¿Las escuchas?», susurró, como si temiera que hablar en voz alta pudiera atraerlas hacia nosotros. Asentí lentamente, incapaz de decir nada. Hasta ese momento había pensado que las voces solo estaban en mi cabeza,
pero ahora sabía que ella también las oía. Salimos del dormitorio y seguimos el sonido hasta la sala de estar. Las voces parecían provenir de las paredes mismas, como si la casa estuviera viva y nos hablara directamente. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Mi nombre. David. Susurraron las voces al unísono, arrastrando las sílabas como si saborearan cada letra. Clara me miró con los ojos muy abiertos. «¿Por qué están diciendo tu nombre?», preguntó, su voz temblando. Antes de que pudiera responder, las voces cambiaron. Ahora hablaban directamente a ella. «Él te traicionará. No puedes confiar en él». «¿Qué significa eso?», exigió Clara, retrocediendo un paso mientras me miraba con desconfianza. «¿Qué estás escondiendo?». Intenté calmarla, pero nada de lo que decía parecía convencerla. Las voces seguían repitiendo lo mismo una y otra vez. «Él te traicionará». «¿No es verdad?», grité finalmente, desesperado por hacerla entender. Pero Clara ya no me escuchaba. Su rostro estaba lleno de miedo y confusión mientras se alejaba hacia la puerta principal. «Clara, por favor», le rogué, siguiéndola hasta el umbral. Pero ella ya había tomado su decisión. Sin decir una palabra más, abrió la puerta y salió corriendo hacia la oscuridad de la noche. Me quedé allí parado durante varios minutos, incapaz de moverme o siquiera pensar con claridad. Las voces habían desaparecido tan pronto como Clara cruzó la puerta, dejando un silencio pesado y opresivo en su lugar. Esa fue la última vez que vi a Clara. Pasé el resto de la noche sentado en la sala de estar, esperando que regresara. Pero cuando amaneció y ella no estaba allí, supe que algo había cambiado para siempre. La casa parecía diferente ahora, más fría, más vacía, pero al mismo tiempo más viva. Y entonces lo entendí. Yo estaba solo. Los días posteriores a la partida de Clara fueron una niebla interminable de soledad y miedo. La casa, que ya era opresiva, ahora parecía consumir cada rincón de mi mente. Las voces no habían desaparecido, al contrario, se habían vuelto más personales, más directas. Ya no hablaban en susurros vagos, sino que pronunciaban mi nombre constantemente, como un eco que rebotaba en las paredes. «David», decían, arrastrando las palabras con una familiaridad perturbadora. A veces se reían, otras lloraban, pero lo peor era cuando hablaban con la voz de Clara. «¿Por qué me dejaste?», decía su tono quebrado, acusador. Sabía que no podía ser ella, pero cada vez que escuchaba esas palabras, algo dentro de mí se rompía un poco más. Decidí que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo en esta casa, y sabía exactamente dónde debía ir: al sótano. Bajé las escaleras con pasos inseguros, llevando una linterna y un cuchillo que había encontrado en la cocina. No sabía contra qué estaba luchando, pero necesitaba sentir que tenía algún tipo de control. El aire era más frío allá abajo, casi helado, y cada paso resonaba como si la casa estuviera respirando conmigo. El espejo seguía allí, esperándome en el rincón más oscuro del sótano. Esta vez no había polvo cubriéndolo. Su superficie brillaba como si hubiera sido pulida recientemente. Me acerqué lentamente y miré mi reflejo. Al principio todo parecía normal. Mi rostro cansado me devolvía la mirada, los ojos hundidos por las noches sin dormir. Pero entonces sucedió otra vez. Mi reflejo dejó de moverse. Esta vez no solo me miraba fijamente, sonreía. Una sonrisa amplia y torcida que no pertenecía a mi rostro. «¿Qué quieres?», le grité, mi voz temblando de rabia y miedo. El reflejo inclinó la cabeza ligeramente y murmuró algo inaudible. Me acerqué más al espejo para escucharlo mejor. Y fue entonces cuando lo entendí. No estaba mirando un reflejo. Estaba mirando algo atrapado al otro lado del cristal. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible intentara arrastrarme hacia el espejo. Retrocedí tambaleándome y caí al suelo mientras el cristal vibraba violentamente. La casa me quería a mí. Desde aquella noche en el sótano supe que no había escapatoria. La casa no me dejaría ir. Cada vez que intentaba salir, algo me detenía. Una sensación de vacío en el pecho, como si me arrancaran el alma, o un peso invisible que me hacía retroceder hacia su interior. Las voces eran constantes ahora, llenando cada rincón con susurros y gritos que parecían venir de todas partes y de ninguna. «David», repetían burlándose, «no puedes irte. Nunca te irás». A veces escuchaba la risa de Clara mezclada con las voces, como si también estuviera atrapada aquí conmigo. Pero sabía que no era ella. No podía ser ella. Intenté luchar contra la casa. Quemé los papeles del ático. Rompí el espejo del sótano en 1000 pedazos. Incluso grité hasta quedarme sin voz. Nada funcionó.
Las voces seguían allí, más fuertes que nunca, y la casa parecía reconstruirse a sí misma cada vez que intentaba dañarla. Una noche, mientras estaba sentado en la sala de estar, escuché algo diferente. Era mi propia voz. ¿Por qué no lo aceptas?, decía desde algún lugar profundo dentro de la casa. Me levanté lentamente y seguí el sonido hasta encontrarme frente a un espejo del pasillo. Allí estaba yo, o lo que parecía ser yo. Mi reflejo sonrió con esa misma mueca torcida del sótano y dijo: «Siempre has sido parte de esto». Quise gritarle, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Entonces entendí. Ya no era dueño de mí mismo. Ahora estoy aquí, escribiendo esto como advertencia para quien encuentre estas palabras. Pero sé que nadie vendrá a salvarme. La casa me tiene, igual que tuvo a los demás antes que yo. Y ahora entiendo lo que las voces querían decir desde el principio. Él se quedará aquí para siempre.